Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Jairo y hoy vamos a hablar sobre un artículo que tiene como tema central síndrome nefrótico. El artículo que hoy vamos a tratar tiene como título Disminución progresiva a largo plazo versus el tratamiento estándar con prednisolona para el primer episodio de síndrome nefrótico infantil, ensayo controlado aleatorizado de fase 3 y evaluación económica. El nombre de los autores lo podemos encontrar acá, en los que todos se desarrollan en el ámbito médico, como estadística médica, profesores de estadística médica, nefrólogos, pediatras, bueno, en fin, ahí los podemos revisar. Para entender de mejor manera el artículo, vamos a hacer un breve resumen de qué es el síndrome nefrótico. Este se caracteriza porque los riñones pierden cantidades importantes de proteína en la orina, principalmente albúmina. Por esta razón, su orina es espumosa. En el síndrome nefrótico primario, sus signos son retención de líquidos y por ende vamos a tener edema, oliguria, altos niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. Generalmente va a ser más frecuente en niños que en niñas. En el síndrome nefrótico secundario se produce por otras enfermedades, las cuales son el lupus, la nefropatía por inmunoglobulina A y la púrpura de Henoch-Schönlein. El síndrome nefrótico congénito es el menos frecuente y se manifiesta en los 3 primeros meses de vida del bebé. Acá es necesario realizar diálisis al niño y un trasplante de riñón urgente. Los síntomas frecuentes en los niños son fatiga, malestar, falta de apetito, dolor abdominal, cabello opaco, intolerancia a comida y algunas bebidas. Ya con este muy breve resumen de qué es el síndrome nefrótico, vamos a iniciar el análisis del artículo. Ahora pasamos a la parte de la introducción del artículo, pero para esto nos pondremos en contexto ubicándonos geográficamente en el viejo continente, específicamente en el Reino Unido, para entender de manera más clara todo el artículo. El síndrome nefrótico idiopático es el trastorno glomerular infantil más común, con una incidencia anual de 2 por cada 100.000 niños. Esta enfermedad se presenta generalmente cuando los niños tienen de 2 a 3 años de edad y su prevalencia es 2 veces mayor en niños que en niñas y de 4 a 6 veces más común en personas de origen del sur de Asia. Casi la totalidad de los casos del síndrome nefrótico idiopático se trata con prednisolona en dosis altas. Los niños que responden bien a este tratamiento tienen una baja incidencia de la enfermedad renal en la etapa terminal. Después de este tratamiento exitoso, el 80% de los niños con síndrome nefrótico sensible a los esteroides van a sufrir unas recaídas de la enfermedad, los cuales requieren ciclos adicionales de prednisolona en dosis también muy altas. El 50% de las recaídas frecuentes se cataloga así si tienen 2 o más recaídas dentro de los 6 meses. Y cuando hay complicaciones con repetidos ciclos de corticosteroides, se usa un tratamiento inmunosupresor alternativo, como por ejemplo el levamisol o la ciclofosfamida, entre otros que se pueden usar. Para tratar a los niños con síndrome nefrótico, se utiliza un tratamiento descrito desde 1960 por el Estudio Internacional Renal para Niños, que consiste en prednisolona 60 miligramos sobre metro cuadrado durante 4 semanas y luego 40 miligramos sobre metro cuadrado en días alternos durante 4 semanas, que por lo general es el que se usa en la mayoría del Reino Unido y en otros muchos países. Este fin, como tal, del artículo es averiguar, analizar, investigar si existe en realidad una mejoría notable con un tratamiento de prednisolona más extensivo que el que se usa desde 1960. Algunas otras revisiones, como por ejemplo Cochrane en 2005 y Directrices sobre enfermedad renal, que se publicó en el 2012, dieron algunos datos significativos que apoyan la idea de que realizar un tratamiento más intensivo con prednisolona es mejor para tratar el síndrome nefrótico. El objetivo principal de toda esta investigación es determinar si un ciclo extendido inicial de 16 semanas de tratamiento con prednisolona aumenta el tiempo hasta la primera recaída en niños con síndrome nefrótico sensible a los esteroides en comparación con el ciclo estándar de 8 semanas. Tiene algunos otros objetivos secundarios, como por ejemplo determinar el curso entendido si se redujo la tasa de recaída, la proporción de participantes que desarrollan el síndrome nefrótico con recaídas frecuentes, y también se analizaron si el tratamiento extensivo se asocia con algunos eventos adversos, como por ejemplo problemas de comportamiento, y un análisis costo-efectividad del tratamiento tradicional con el extensivo.
se realizó este ensayo, se llevó a cabo la comparación del tratamiento más largo de 16 semanas versus el tratamiento de 8 semanas tradicional y se tomaron en cuenta algunos errores y se mejoraron que otros estudios habían manifestado haber tenido. Primero se hizo un estudio piloto externo que duró un año y se incluyeron 55 niños, pero acá se pudo extraer muchas mejorías que se hicieron para el estudio real. Por ejemplo, se reclutaron participantes de diferentes etnias en los hospitales del distrito y centros de nefrología terciarias. Ahora hablaremos de los métodos utilizados en el ensayo clínico. Para este fue un ensayo doble ciego controlado con placebo y aleatorizado de 125 hospitales generales y centros de nefrología pediátrica terciaria. Para escoger los participantes fueron niños de 1 a 14 años con un primer episodio de síndrome nefrótico idiopático con la condición de tener creatinina en la orina de la mañana o una porción de albúmina a creatinina mayor de 200 miligramos sobre milimol y un nivel de albúmina en sueroplasma menor de 25 gramos sobre litros. También que estos niños no hubieran recibido algún tratamiento con corticosteroides para tratar ninguna enfermedad renal. Se excluyeron a los niños con cambios histológicos distintos de la glomerulonefritis de cambios mínimos en una biopsia renal. Al final de este tamizaje, se reclutaron 237 niños aptos para este ensayo. Las primeras 4 semanas, los participantes comenzaron el tratamiento habitual con prednisolona, que son 60 miligramos diariamente, como es lo habitual. A partir de este punto, se realizó la asignación al azar en línea basado en Internet o mediante la llamada telefónica de la Unidad de Ensayos Clínicos de Birmingham y se hacía una proporción 1 a 1, tratamiento habitual o prolongado, tratando siempre de que fuera equitativo respecto a las etnias y a la edad. El grupo de tratamiento prolongado recibió 60 miligramos al día durante 4 semanas de las 16 que dura el tratamiento. Luego, 8 semanas restantes, se dio prednisolona en días alternos, comenzando con 60 miligramos, disminuyendo 10 miligramos cada 2 semanas para una dosis total de 3.150 miligramos. El grupo de tratamiento estándar recibió las 4 semanas los 60 miligramos diariamente y las siguientes 4 semanas los 40 miligramos en días alternos para una dosis total de 2.240 miligramos. Durante el ensayo se hicieron visitas a las familias de todos estos niños preguntando sobre las recaídas, el cumplimiento de tratamiento, otros tratamientos farmacológicos que de pronto el niño estuviera llevando y siempre se hacían una evaluación médica muy completa. El ensayo terminó 24 meses después de finalizado el tratamiento, donde este fue registrado la última visita. Todos estos datos eran unificados en una base donde a posteriori serían analizados. El análisis estadístico se basó en el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta la primera recaída entre los dos grupos, donde se esperaba una diferencia del 20% con respecto al tratamiento estándar para hallar algo realmente significativo. Algunas otras cosas se analizaron, como por ejemplo el síndrome nefrótico con recaídas frecuentes, el síndrome nefrótico dependiente de esteroides, y para todo eso se utilizó el SAS versión 9, que es un software para analizar este tipo de cosas. Para analizar los resultados, cabe antes recordar que de los 237 participantes quedaron 223 debido a la pérdida de sensibilidad de corticosteroides y se dispusieron 114 en el curso extendido y 109 en el curso estándar. Algunos otros datos a tener en cuenta fue que el 65% eran niños, 65% tenían menos de 6 años, el 20% eran originarios del sur de Asia y el 13% informó haber omitido una o dos dosis del tratamiento. Recordemos que el objetivo como tal era evaluar el tiempo de la primera recaída. Para este resultado no se encontraron medidas significativas entre los dos cursos, lo que nos dejó para el grupo extendido 139 días en la primera recaída y 87 días de la primera recaída para el grupo estándar, algo muy poco significativo y que no tiene peso suficiente como para definir algo o catalogar algo si es bueno o es malo. Pasó algo similar con el análisis de los subgrupos. En el origen étnico y edad no se mostraron como tal ningún resultado significativo. Referente a los comportamientos adversos, no mostraron diferencias entre los dos grupos, con salvedad que los padres informaron una mala conducta en el curso estándar, pero al contrastarla con la verificación de la conducta infantil de Achenbach, no hubo una mayor diferencia entre los dos grupos. Con eventos adversos graves se registraron 67, 19 del curso extendido y 27 del curso estándar.
se relacionaron con la recaída por la enfermedad o infección bacteriana. Ninguno provocó la interrupción del ensayo y se registró una muerte debido a lesiones totalmente ajeno al tratamiento y por esto no influyó en el juicio. Algo que quería analizar como tal el artículo era el tema de rentabilidad económica y se pudo determinar que es más barato el curso extendido si ponemos todos los costos de atención primaria y atención secundaria, y como dato adicional se mejoró la calidad de vida en comparación con el curso estándar. Lo que se podría rescatar del curso extendido es esto específicamente, que hay suficiente evidencia para decir que hay una mejoría en la rentabilidad en la parte económica y una mejoría en la calidad de vida. En la parte de las conclusiones, lo que ven en pantalla es como tal la conclusión que pusieron los autores, pero yo diría que en resumen ratifica que no hay mejoría con un tratamiento prolongado comparado con el tratamiento estándar y que se debe decidir dependiendo de muchos factores cuál es el tratamiento que se ajusta mejor al paciente y se debe decidir cuál es el más rentable para él. Eso es como tal la conclusión a la que se llega en el artículo. Espero que hayan entendido mucho mejor las variables que hay para tratar un síndrome nefrótico, hayan entendido un poco qué es el síndrome nefrótico y consideremos según el entorno cuál es el mejor tratamiento. Hasta una próxima ocasión y nos veremos pronto.